Bueno, después de escuchar un poquito a los Pericos, ya estamos de lleno en el programa con los invitados que tuvieron la delicadeza de acercarse, así que siempre es bienvenido este tipo de gestos. Pudiendo salir al aire por teléfono con un día de lluvia, se acercaron, así que estamos súper contentos. En esta oportunidad estamos invitando a dos compañeros porque son compañeros de principios y valores, que siguen a nuestro referente Guillermo Moreno. Vamos a dejar que ellos se presenten. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un saludo para toda la estimada audiencia. Gracias por invitarnos. Y ¿Tu nombre? Mi nombre es Jorge Gómez. Me conocen mucho más por Pato. Me dicen Jorge Pato Gómez. Jorge Pato Gómez. ¿Y a quién representás, Jorge Pato Gómez? Soy presidente de la Asociación Civil Nacional Salvemos al Tren. Es una asociación, que data de 3 años, pero antes era comisión y la comisión viene de 20 años. Correcto. Se fundó, aunque parezca mentira, en el 2002, leí la historia, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con la diputada en aquel momento, mandato cumplido hoy, Eve Febles, y el ingeniero, que era asesor de ella, Norberto Rosendo. Un ingeniero ferroviario. Ahí va. Bueno, ahí arrancó un poco la historia. Pato, no viniste solo, viniste acompañado. Uh-huh. ¿Tu nombre? Yo soy Víctor Alejandro Casco, también soy integrante de Salvemos al Tren, soy el tesorero concretamente. ¿Y hoy por qué estás acá vos con él? Bueno, concretamente soy licenciado en Administración, mi tesis de grado, que para que la gente que no conoce lo entienda, es un trabajo, no es una materia más, es un trabajo concreto en el cual hay que aplicar herramientas de la carrera a un problema real. Y el problema real que elegí justamente fue la situación del sistema ferroviario argentino y cómo resolverlo en un plan de gestión integral, completo, a un plazo de unos 10 o 20 años. Bien. Dijiste licenciado en Administración, recibido en la UBA en 2018. Perfecto. Bueno, entonces estamos con Víctor y con Pato. Pato, contanos un poquito, ¿cuál es el motivo o la lucha que lleva la asociación en este momento? En este momento, bueno, tenemos un gobierno de signo de derecha, pero eso no sería poco, porque quiere destruir lo que el mundo tiene, un Estado. Correcto. Y dentro de la destrucción de ese Estado, quiere un déficit fiscal cero a costa de nuestra sangre. Correcto. Porque hay mucha gente que se está muriendo. Y creo que tenemos que ir a un modelo de capital, producción y trabajo. Voy a decir, estoy dentro de principios y valores, lo que quiero ser sintético, lo que pregona Guillermo Moreno. Claro. Bueno, a nosotros nos toca lamentablemente lidiar contra la privatización que quiere llevar a cargo. Hoy por hoy nos desayunamos con la noticia ayer de que quieren hacer un grupo integral de Belgrano Carga. Las empresas concesionarias que datan de Menem, con las concesiones y privatizaciones de Menem, de Ferro Expreso Pampeano, que es Roca, Techín, Urquía, que es aceite de esa, aceite Natura cuando vamos al supermercado, y el otro es Ferrosul, que son los brasileños Camargo Correa. Bueno, esas tres las quieren, con el Belgrano Cargas, que ahora deja de ser sociedad anónima, quieren armar un grupo, no está todavía definido, pero pasaría a mano privada y también al ser fusión a las empresas, pero de forma integral, son dueños de la vía. Porque no tenían otra forma como sacarse la carga de encima. Y eso es mentira, porque la gestión anterior de Martín Marinucci y de Damián Contreras, de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, ahora no recuerdo su apellido, el presidente de Belgrano Carga, dejaron un superávit del 12 al 14% de mercadería transportada, fundamentalmente cereales, transportada por tren. Y nosotros decimos, yo estaban con ellos, estábamos ahí, digamos, compañeros dentro de Trenes Argentinos, y esto se iba a profundizar. Si continuaba la gestión anterior, se iba a un proyecto de reparación histórica donde se iban a recuperar 10.000 kilómetros de vía. Hoy para recuperar en la Argentina no hay más de 15.000 kilómetros de vía, están destruidos, pero podemos recuperar 15.000 con una inversión de 18.000 millones de dólares a 7, 8, 9 años. Era un golazo de media cancha, pero bueno. Ahora, Víctor, te pregunto a vos, a ver, recién habló de
reconstruir o reparar, ¿cuánto cuesta hacer 1 kilómetro de vía? ¿Tenemos ese número más o menos? ¿Cuánto cuesta hacer 1 kilómetro? Hacerlo de cero. Hacerlo. Costaría $1 millón el kilómetro, pero ¿cómo desempatamos? 1 kilómetro de ruta también sale $1 millón el kilómetro. Con lo que tenemos que desempatar es la duración. Al kilómetro de ruta, a más tardar a los 10 años ya lo estás teniendo que hacer de nuevo. Fíjate si no cualquier metrobús en capital o acá en provincia, todo el tiempo le están haciendo reparaciones, ya sea un tubito de luz en una parada, un techito o un agujero que hacen los colectivos y hay que cortar un pedazo del metrobús y hay que desviar los colectivos y es una locura. Pensemos eso en una ruta nacional donde pasan camiones y camiones y a lo mejor atrás un auto con una familia que quizá no conozca y se encuentra de golpe o con una ruta ahuellada que no podés sacar las ruedas de ahí porque si salen es un desastre o directamente una ruta destrozada. Claro. Y obviamente ahí de donde todos nos agarramos la cabeza. En cambio, 1 kilómetro de vía dura 30 años. Obviamente habrá que cuidarlo, mirarlo, revisarlo, pero si se cuida y se mantiene y se le hace el mantenimiento debido, el kilómetro de vía claramente termina siendo superior, siempre y cuando esté bien hecho y desde cero. ¿Tenemos en Argentina la capacidad técnica? Yo sé la respuesta, pero tengo que preguntarlo igual. ¿Tenemos la capacidad técnica en Argentina para llevar adelante este kilómetro de vía bien hecho? Sí, y de sobra. Y de sobra. El tema es que hay que convocar y poner a trabajar a gente que realmente sepa hacer eso. Claro. O sea, si vos y yo nos ponemos a hacer solos dos, no podemos. No. Tienen que ser mucha más gente con máquinas. ¿Sí? Esto, para que la gente entienda, ya la vía no se hace como se hacía a finales del siglo XIX, no. Hoy hay que usar máquinas, por ejemplo, para limpiar el terreno y dejarlo bien liso, bien plano. Correcto. Luego tenés que trabajás con eso, tenés que ya ir pensando en compactar el terreno si es que hace falta, sobre todo si estás haciendo un terraplén en altura. Bien. Luego tenés que empezar a meter ya un manto geotextil, es lo que se llama, una especie de membrana, ponele como si fuera una membrana para techo, pero se usa en el piso. ¿Cuál es el objetivo? Esa membrana evita que el agua de una lluvia como la de hoy pase a la tierra. Bien. Si el agua de lluvia pasa a la tierra, ¿qué tenemos? Un terreno más débil, más blando. Clarísimo. Y eso va a hacer que la vía se termine hundiendo, y si la vía se hunde, en vez de tener esto, vamos a empezar a tener esto. Y ahí es donde puede venir... Aparte, cuando vos decís esto, la gente no nos ve. No, claro, yo te digo, una vía de estar integral, o sea, de estar estable, vas a tener una vía que se va a desalinear, se va a desnivelar, y ahí es donde podemos tener un desastre gigante. Correcto. Arriba de eso, obviamente, va la piedra balasto, piedra molida, y ya de ahí recién va la vía. Pero obviamente tenemos que pensar en rieles. Bueno, vamos a subir un poco la vara. Rieles UIC 54, ¿sí? O sea, una calidad que realmente se apta para tolerar el esfuerzo y durar muchos años. Y no pensar en achicar el gasto. Acá es donde hay que agrandar la inversión, porque tenemos que hacer algo que dure 30 años por lo menos. Por lo menos. Clarísimo, clarísimo, Víctor. Pato, ¿qué está pasando con el tramo Bragado-Carlos Casares? Bueno, el tema, la gestión anterior hizo llegar una vez por semana el tren a Peguajó. Sí. Bien, iba mucha gente los fines de semana, familiares, estudiantes, toda gente de esas localidades. Y volvía los domingos a la noche y lunes a la madrugada. Bien, perfecto. No tuvieron la mejor idea, la conducción de trenes argentinos, de que el tren llegue hasta Bragado, lunes, miércoles y viernes, y cortar el tramo a 9 de julio, Carlos Casares y Peguajó. Ellos lo que aducen que es una reducción de 117 millones de pesos. Para un gobierno, para un Estado, 117 millones de pesos es irrisorio. Nada. Después dicen el estado de vías, en eso sí tienen razón, no voy a decir que no, porque Trenes Argentinos, la vía llega hasta Bragado, o sea que pertenece al Estado. De Bragado para adelante pertenece a Ferroexpreso Pampeano Techín, Roca. Bueno, ellos con la carga se ocupaban de sus intereses y no se ocupaban del arreglo de vía. Muchas veces, para correr el tren a Peguajó a menor velocidad, algunos arreglos los ha tenido que costear en su momento, con la gestión anterior, Trenes Argentinos. Bien, ahora deja a 3 pueblos aislados
¿Cuáles son estos 3 pueblos? Son 9 de Julio, Carlos Casares y Peguajó. El tren cumple una función social. Como función social, si da pérdida, el Estado tiene que cubrir. Claro. Lo cubre con un impuesto. Nosotros teníamos un proyecto, no lo escribí yo, pero hice algunas correcciones. Lo escribió el ingeniero Rosendo. Proyecto de estatización de ferrocarriles argentinos. Se llamaba en su momento, era como 15 años. Ahí nosotros creamos un impuesto al auto de alta gama. Claro. Y con el auto de alta gama se subsidiaba el tren de pasajeros. Lo que hizo la ley cuando estuvo Néstor Kirchner, en el 2008 estaba Jaime, secretario de Transporte, sí. Lo que hizo crear un impuesto, Néstor, del 18% al combustible. Ese 18% de subsidio iba totalmente a ferrocarriles. Claro. Y de ahí era por qué el ferrocarril era subsidiado y no era tanto lo que tenía que salir de la Casa de la Moneda, claro, o del Banco Central, sino que salía de ese impuesto. O sea, fue algo progresivo. Néstor pensó en lo que más tienen un auto de alta gama, no claro, un Renault 12, ¿no? Claro. Con todo respeto lo digo. Sí, no, está claro. Y que fue como un impuesto, cuando se creó el impuesto a la riqueza, claro, con el gobierno anterior, ¿no? Exacto. Bueno, y estos no, y una cosa muy importante que a nosotros se nos pasó. El micro sale 15.000, 18.000 pesos, más o menos, ponele. 15.000 pesos está el micro, hasta Peguajó. No, hasta Bragado, perdón, me equivoqué, sí, hasta Bragado. El tren hasta Bragado, casi primera, sí, que es la común, sí, muy lindo, 12.000. Y en Pullman 14.000. Equipararon el boleto del tren con el micro. Es una locura. Es una locura. No tiene sentido. Entonces, bueno, hoy el viernes vamos a tener una actividad. Mañana, a las 5 de la tarde, es el último tren que sale de Peguajó, sale de 11. Vamos a estar todos y todas en el hall de 11 con este petitorio, sí, y con un, digamos, con un altavoz diciendo de que vuelva el tren, así sencillamente, que vuelva el tren, que la gente lo necesita. Sí. Me llamaron de ahí de medios de ahí de 9 de julio, me llamaron, sí, a otro compañero está conectado con Peguajó, donde van a juntar firmas, y bueno, con la esperanza que el presidente de Trenes Argentinos y el gerente del Sarmiento rectifique esta medida, claro, porque 117 millones de pesos lo puede, sí, recaudar de, sí, algún otro lugar. Sí, muy sencillito, es correcto. Víctor, se vienen las vacaciones, sí, la gente comienza a planificar sus viajes, uh-huh, a la costa. Sí. ¿En qué condiciones está el trayecto que hace a Mar del Plata? Tengo entendido que lo hace desde la estación de Constitución. Mirá, lamentablemente no es lo que era en épocas anteriores. Por ejemplo, la gente se acuerda, quedó en el inconsciente colectivo la vieja publicidad de 4 horas y un ratito. Bueno, sí, eso hace añares no existe más. Como tampoco existe más, por ejemplo, una comodidad que mucha gente valoraba y que mucha gente pregunta, que era la posibilidad de llevar el auto con el tren. Claro. Que de hecho permitía ahorrar. Claro. Vos a lo sumo llenás el tanque acá, te vas con antelación a Constitución, eso es cierto, sí, porque hay que subir el auto a la bandeja automovilera, luego hay que acomodar eso con el tren, lleva su tiempo, pero al resultado, llegás a Mar del Plata, el auto está y tenés el tanque lleno. Claro. Eventualmente, si tenés que volverte por ruta, no es problema. Claro. A lo sumo rellenás en Mar del Plata antes de salir y listo. Claro, pero el trayecto, ¿qué tal está? Mirá, yo no lo hice concretamente en los últimos años, pero básicamente hay mucho para mejorar en materia de frecuencia. Uh-huh. Primero, no tenemos, tendríamos, si fuera un país normal como tantas potencias que mucha gente envidia, tendríamos, sí, que tener un tren a Mar del Plata por hora, literal. Claro. En cambio, hoy tenemos contados trenes y conseguir boleto, lamentablemente, es una odisea. Y no solo para Mar del Plata, para el oeste también. Como estaba diciendo Pato, ya el conseguir boleto para la zona de Peguajó o Bragado también es una odisea, ni hablar Córdoba, Rosario, Tucumán. Claro. El problema es igual para todos los destinos. Además de que la gente no está debidamente informada, porque el marketing de Trenes Argentinos hace años y, uh-huh, hace gestiones es desastroso.
nadie se ocupó debidamente de eso. También la atención, o sea, para el pasajero de manera remota casi no existe. Claro. Ese es el gran problema. Y obviamente eso repercute en el servicio, y también hay que pensar en el estado de la vía, que no siempre es el mejor. Si bien hubo renovación, lamentablemente no se le saca todo el jugo. Claro. Aparte estamos también con faltante de material rodante, por ejemplo, material chino que no fue debidamente atendido desde que fue al país. Por eso también los problemas con las locomotoras del San Martín, sí, que han traído infinidad de problemas, pero no porque sean malas, sino porque no tuvieron buen mantenimiento acá en el país. Claro. ¿Y eso a qué se debe también? El material, cuando se compró a China, se compró sin conocimiento técnico. O sea, yo te vendo, por ejemplo, este monitor que tenemos acá adelante y no te digo cómo se arma. Claro. Y vos tenés que ir viendo, che, a ver, acá parece que va un cable, creo que acá va otro, y bueno, metamos así. Si a lo mejor tuviste uno antes, a lo mejor te apalancás de la experiencia, claro, y a lo mejor la pegás. O pero a lo mejor no vino, o a lo mejor no, pero no va a venir el manual diciéndote, mire, conecte este cable acá, conecte este otro ahí. Ah, mira, acá me dice que me falta otro. O sea, ese es el conocimiento. En el caso de del material ferroviario, tiene que venir personal de la empresa fabricante a formar a los mecánicos argentinos. ¿Y eso no sucedió? No. ¿Y por qué no sucedió eso? Y porque se compró sin conocimiento técnico. Se compró literalmente al voleo. Se compró porque es lindo o porque encaja y va bien. Sí, funciona. No, esa fue una muy mala compra, vamos a reconocer. La hizo Randazzo en el gobierno de Cristina, porque la hicieron en el 2014, más o menos. Sí. Y hoy, 2024, de 24 locomotoras tenés 3 solas que están andando. Un desastre. O sea, han comprado mal y los vagones son calurosos. Fue una muy mala compra lo que hizo el Randazzo. Eso hay que reconocerlo. Sí, obvio. ¿Cómo se llama? Así como los trenes chinos funcionan bien, pero lo de San Martín es un desastre. Sí. Ahora, lo que nosotros, disculpa, ¿no? Estamos diciendo que la gente, le pedimos a las autoridades de trenes argentinas que se apiaden un poco del público usuario, porque en el Roca viajan casi 700.000 personas de forma diaria, en el Sarmiento casi 400.000, en el San Martín casi 250.000, y en el Sarmiento puede ser un poquito más, 450. Tenemos 2,5 millones de pasajeros que diariamente toman un tren, y el tren sigue siendo hasta hoy día el medio de transporte un poco más económico. Entonces pedimos de protección a nuestra población, a las autoridades de trenes argentinos, que bueno, nos tengan en consideración eso. No queremos ir al diálogo, queremos dialogar con el presidente de trenes argentinos, el señor Matías Galpasoro, y explicarle un poco esta situación. O sea, ellos la conocen, ¿no? Eso te decía yo. Pero bueno, que nos sentemos y vemos dónde podemos sacar la plata. Y si no, que ellos me convenzan a mí, me digan, Pato, esta es la realidad, estos son los números. Bueno, lo discutiremos, no sé, pero no podemos dejar a la deriva, ¿viste? Todo esto. Por ejemplo, en el Sarmiento llegás a Castelar, te cancelan trenes, porque van todos, yo no sé, o si no le da el horario, porque hacen 6 horas, o 7, los conductores, pero el tren que viene atrás, en hora pico, no puede subir la gente. Para llegar a Moreno, tarda como 2 horas y media, porque tiene que subir el segundo o tercer tren. Esa es un poco la realidad. No digo que sea culpa totalmente de ahora, ya viene un arrastre del gobierno anterior, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Está claro. Pato, ¿cómo fue tu inicio en la asociación? ¿Cómo fue que vos te sumaste a la asociación? Yo me sumé en el año 2007-2008. ¿Y por qué te sumaste? ¿Cómo fue tu vocación? Yo estaba en Berazategui, vi que existía esta comisión, yo trabajé en el ferrocarril Roca, ¿no? Fui ferroviario, y bueno... el amor por los trenes. El amor por los trenes, no era ferroaficionado como algunos compas, pero bueno, me gustó, y entonces yo vi que esta asociación era comisión en defensa de los derechos de las usuarias y usuarios, ¿no? Y de ferroviarios también, pero hoy exclusivamente es una asociación civil nacional de defensa de los derechos de las usuarias y usuarios. Es la otra pata del tren, de la cual nadie se acuerda. Exacto. Que cuando llega a las 6 de la mañana a su trabajo, los sectores más postergados,
pierden el presentismo o pierden el viático porque el tren llegó tarde, o porque no pudieron tomar un tren, o porque cancelación, miles de dificultades. Y hoy nos encontramos que el boleto aumentó. Hoy el boleto sigue subsidiado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hubo un aumento del 40%, dada la situación de inflación, que no llegamos a fin de mes por el poder adquisitivo. Pero hoy sigue subsidiado un promedio que estuvimos sacando con algunos asesores de la asociación en un 60-70%. Le quieren quitar todo este subsidio. Entonces, si hoy le sacan este subsidio, el boleto de tren 11 Moreno, por decir 11 Moreno, 2.500 pesos, un ida y vuelta, 11 Moreno o Merlo, 5.000 pesos. Es una locura. Es una locura, es un disparate. Y además viajar como se viaja. Y además como se viaja como sardina, peor que vaca en cambio en jaula. Entonces, es otra de las cosas que queremos tratar, porque nosotros dentro del proyecto que teníamos, de Ferrocarriles Argentinos, decía, por metro cuadrado para viajar con dignidad tienen que ir 4 personas, 4 pasajeros o pasajeras. Es imposible, es una cosa de loco. O sea, y después una cosa que dice la ley, muy importante, y esto quiero que se sepa, la ley 27.132 que se promulgó en el 2015, habla del sistema Openazi. ¿Sistema Openazi qué es? El sistema de acceso a la vía abierta. Que, por ejemplo, se me ocurre decir Nuevo Central Argentino, que es Aceite Natura, cuyo presidente es Urquía. Bueno, aceite de esa. Él tiene la corrida del tren Retiro-Rosario de forma integral. Trenes argentinos con esa legislación que hizo Menem y que ningún gobierno tiró, lo vetó. Es dueño integral de la vía, El sistema de acceso a la vía abierta, que es el sistema europeo, menos Francia que no adhiere, sí España tiene los trenes de alta velocidad, con vía alta velocidad. Bueno, habla que ese ramal, está bien, si a una empresa mixta lo corre Nuevo Central Argentino, pero no es exclusivo de forma integral. Claro. Lo puede correr, digo por decir, Manaos, lo puede correr una cooperativa que paga el canon actualizado según al índice de inflación de ese momento, claro, en el Banco Nación de forma anticipada, cosa que ni siquiera pagan el canon, no pagan nada y destruyen la vía. Entonces nosotros qué decimos, que la ley 27.132 dice que la administración, el control de la circulación de trenes y la circulación, el control de tren lo tiene el Estado. Lo único que hace el privado, digamos la empresa que pide el tren, es la operatividad del servicio. Eso es lo único que diría, y obvio maneja la boletería, pero porque no, y paga un canon, sí, claro, y se queda pero paga un canon actualizado, no como ahora que no paga nada. No. Y el resto de los trenes lo corre el Estado. Claro. El Estado ha demostrado que es capaz de correr un tren de carga, porque la carga subsidia el tren pasajero, vuelvo a repetir. Sí. Pero la destrucción que han hecho sobre 4.000 kilómetros de vía potable que hay hoy, de 42.000 kilómetros de vía que el compañero presidente Perón en el 48 nacionalizó, la verdad que no nos quedó nada. Pasaron la dictadura, Alfonsín, Mino Menem, ¿viste? Entonces, bueno, es eso. Y hoy estamos juntando firmas por el tren, que por favor que se apiaden y no lo corten en Bragado, que llegue hasta Peguajó, por el ramal Merlo Lobo, porque todos esos trenes regionales a esta altura no tienen que correr más. Corrían únicamente los trenes de pasajeros con las tarifas actualizadas, como dije recién. 2.500 pesos 11 Moreno, por ejemplo. Hoy se ha logrado frenar todo esto, ¿viste? Hay un montón de contradicciones que, bueno, dan que nosotros, digamos, la gente a grito está firmando las planillas, a grito nos corren atrás para firmar las planillas. No damos abasto con lapiceras, planillas, siempre estamos corriendo de un lado al otro. Y una cosa fundamental, se están sumando mucha gente a la asociación, porque nos ven que estamos afuera, y bueno,
queremos ser escuchados por el gobierno, queremos ser escuchados. O sea, sí, está claro. Víctor, ¿por qué la década del 90 fue nefasta para los ferrocarriles? Lamentablemente se empezó a cortar el concepto que se instaló debidamente desde la nacionalización de que el ferrocarril tiene que estar en manos del Estado. Se empezó a instalar en la cabeza de la gente la idea de que un tren privado era mejor, y lamentablemente la experiencia que tenemos quienes ya tenemos cierta edad nos mostró lo contrario. Claro. Yo, por ejemplo, en lo personal empecé a viajar en tren siendo adolescente y justo con el comienzo de la gestión privada. Al principio parecía todo color de rosa, pero con el paso de los años se fue cayendo. ¿Y eso qué mostró? Que el privado no tiene espalda ni operativa, ni técnica, ni financiera, mucho menos financiera, para poder solventar una línea. Primer crisis económica que tenga y va a pensar en irse. Y ahí, ¿quién tiene que aparecer? Otra vez el Estado. Y así va a pasar de nuevo de acá no sé cuánto tiempo si esto pasa. No, pero aparte entiendo que cuando el Estado retoma de vuelta el tren, lo retoma en un estado peor. Todavía peor del que estaba antes. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, lo que eran los Toshiba del Sarmiento cuando los dejó y lo agarró TVA. La gente entraba por la ventanilla o se metía en lo que eran las cabinas auxiliares, que ahí fue justamente donde encontraron a una víctima en la tragedia de 11. O sea, Lucas. Ahí lo encontraron, que encima hubo problemas con los bomberos que decían que ni los buscaron. Se terminaron cerrando las cabinas y al final, ¿qué tuvo que hacer el Estado? Es el ejemplo prototipo de la privatización. Lo tenían los siriglianos, TVA, tenían una flota colectiva. Lo que menos, ellos recibían el subsidio del Estado, lo que menos invertían eran en trenes. Ese dinero lo utilizaban para invertir en los otros negocios que tenían, compañías de seguro, empresas en el exterior, se les descubrió empresas en Brasil, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, lo que menos, estaban corriendo, recuerdo, 10 formaciones de 24 o 28 formaciones que tenían que correr. 8 o 10 los trenes no cerraban y bueno, terminó con la tragedia de 11. Eso fue un desastre. Y ahí fue donde el Estado tuvo que invertir, y de urgencia, en el material rodante actual, que de hecho uno de los errores que se cometieron fue justamente no haber encargado trenes bitensión. ¿Qué es un tren bitensión? El Sarmiento tiene el sistema de tercer riel para la alimentación eléctrica, pero ¿qué es lo que pasa? De acá a 10 o quizá no más de 20 años habría que reelectrificar el Sarmiento y pasarlo a catenaria aérea, al cable aéreo. Bueno, cuando se compró el material rodante a China, ¿qué habría que haberle dicho a China? Mirá, además del tercer riel, necesito que el tren traiga el pantógrafo en el techo. Aunque esté muchos años, no sé, con una lona o con una caja, no importa. Pero que lo traiga, porque en algún momento se va a necesitar. Y obviamente habría que empezar a poner los pilotes, o sea, empezar a poner las columnas, empezar a ménsula, empezar por los ramales diésel, por ejemplo, el Merlo Lobos, duplicarle la vía, hacer todas las obras necesarias. Y eso no sucedió. No. Se compró el material como está. Claro. Obviamente, el día de mañana lo vas a tener que hacer. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener que cambiar otra vez la flota. Porque estos trenes o se los adapta o se los reemplaza. Claro. Y ahí está el gran problema. Lo que sí, el gobierno, dado el accidente que hubo en San Martín, ahí en Palermo, de que por decreto sacaron la ley de emergencia ferroviaria, que es un presupuesto de 2.300.000, 500.000 millones de pesos. Sí, están haciendo obras, no voy a negar, algunas reparaciones de vía, paso a niveles, quieren llegar ahora, ¿viste el tren que llegaba a San Luis, Córdoba? Bueno, lo quieren que llegue de vuelta, ¿no? Se reactivó el tren que pertenece a la provincia de Río Negro, lo subsidia la provincia de Río Negro, ayúdame, el Viedma y el Bariloche. Sí. Bueno, y que tuvieron que traer un tren rielero desde Adela con rieles para renovar ese tramo. Bueno, pero que no me quiero perder la línea. Pero ¿por qué lo hicieron eso? Porque quieren crear el ferrocarril atractivo para privatizarlo o venderlo. Claro. Por eso lo están haciendo, ¿no? Para poner en vidriera. Exactamente. Y ayer ya anunciaron que el Belgrano Carga se privatiza. Va a ser a manos privadas de estas 3 concesionarias: Ferropeso Pampeano, Ferrosur y Nuevo Central Argentino y el residual que queda del Belgrano Cargas.
que pasa a manos de ellos. Sí, es terrible lo que están contando porque somos todos usuarios y si bien a mí tal vez el verano cargas no me afecta en lo personal, seguro que a un familiar mío sí. Entonces, y al interior sobre todo. Entonces, pensemos en el productor que claro, con la época de FA, vos por ejemplo tenías un emprendimiento, no sé, ponele en Villa María, Córdoba, sacabas ladrillos, a lo mejor con 10 vagones te alcanzaba, tenías los 10 vagones. Hoy tenés que ir a negociar con NSA y ¿qué te va a decir NSA? Comprame el tren entero. claro. Y ni asociándote con la competencia llegás a comprar 50 vagones. Claro. Y ahí te quedaste afuera del tren, tenés que ir al camión y el camión lo que va a ir haciendo, aunque sea de a poquito, te va a quebrar. ¿Por qué te va a quebrar? El camión va a ser más caro, va a llevar menos carga, va a salir tu carga en el mercado, va a salir más cara y hay que ver si el flete directamente te termina quebrando en lo financiero. Claro. Ahí hay un dato, no es actual, no sé cómo está actualmente, pero hay un dato de 2 años anterior. La cantidad, un año anterior, la cantidad de trenes que llegan a Rosario son 250.000 trenes. Eso habría que haberlo mínimamente cuadriplicado, que llega a 1 millón. ¿Y cuántos camiones llegan a Rosario? A Puerto Rosario, Puerto Santa Fe, ¿no? Porque el 80-90% de la exportación argentina sale por el río Paraná. ¿Cuántos camiones? Camiones, 2,5 millones de camiones por año. Ahí tenemos las rutas destrozadas. Claro, no lo digo yo porque yo no soy adicto a eso. Las asociaciones civiles de accidentología, de víctimas de accidentología, dicen que en las rutas hay un promedio de 12.000, 13.000 muertes por año, si no más. Quiero ser un poco... Pensemos que ese número se disparó ya desde el 93-94 y no bajó de 500, 600 muertos diarios hasta la cuarentena de 2020, que ahí sí pararon todos, pero una vez que empezamos todos a salir de vuelta, ¡pum!, de vuelta para arriba. Por eso que él tiene lo más seguro, lo más ambiental en el ecosistema y se viaja más cómodo porque un tren lleva 20 micros. Claro. 20 micros que salen de la terminal de Retiro, de Plusmar o que sea, de Chabula, que sea la propaganda, ¿no? Lo puede llevar un tren con 10, 12 vagones. Y son vagones los de que se han comprado en China, buenísimos. Son vagones, tienen mesita para la computadora. Sí, que de hecho se tendría que fabricar acá en el país y empezando, por ejemplo, para atender las necesidades del Belgrano y del Urquiza, que no tienen actualmente material rodante para pasajeros de larga distancia. No lo tienen. Claro. Esos 2 ramales iban a pasar hoy siguen concesionados, que es Benito Arroyo, el Metrovías, y el otro es Romero. Ferrovías. Sí, Ferrovías. En Córdoba, ¿se fabrican vagones? Se fabrica, pero ¿cuál es el tema? Es la única fábrica o una de las pocas que hay en el país. Y obviamente empieza ahí la posición dominante, decir, bueno, soy el único, cobro lo que quiero. Por más que sea mano de obra argentina, aparte hay que decir que lamentablemente, una de las empresas, que se llama Materfer, para los que no conocen, esa empresa no es la vieja Materfer que era manejada por Fiat. No, claro, hoy es privada, siempre, o sea, es de Taselli, de este empresario. Y no es la misma mano de obra, aunque la idea sea buena, el tema es cómo se la ejecuta y ahí es donde empieza a hacer agua, lamentablemente. Es un empresario argentino. Sí, ¿no? Claro. No ferroviario y ahí se nota justamente el flanco que queda descubierto. Aunque la gente sabemos que pone lo mejor, pero cuando las ideas no vienen bien cuadradas, lamentablemente tenés, por ejemplo, un cardan que se suelta o algo que no sale como tendría que salir, pero que se necesita. Clarísimo. Por ejemplo, el que corre el tren acá, el Belgrano Norte, es el Alerce. Es un empresario argentino. Claro. Y el otro, Benito Arroyo, también es un empresario argentino que tiene los talleres en Benito Juárez, ¿no? Sí. Bueno, son de acá. Pero bueno, quiero decir algo muy importante. Decime. Este domingo vamos a estar en la localidad de 25 de mayo, la Asociación Civil Salemo Alten, en una mateada, donde invitamos hasta el sacerdote, el cura de la iglesia, el sacerdote principal del pueblo de 25 de mayo, por la vuelta del tren de 25 de mayo en Palmelobos. Es un proyecto que ahora justamente el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio,
nos llamó que antes de diciembre por favor nos presentemos con el proyecto, y bueno, tenemos ingenieros, tenemos todo, tenemos la idea de un tecnotren que está en La Plata, lleva 80 pasajeros, y es un tren muy necesario porque el micro tiene un alto costo de 15.000 pesos, por ejemplo, Pedernales 25 de mayo, encima tienen que ir a la ruta para tomarlo, y mucha gente no se moviliza por los altos costos del transporte automotor. Este tren haría, aunque sea un viaje por día, la idea es hacer 2 viajes por día, por el estado un poquito de la vía, el tecnotren se adapta bien, y después hay posibilidad de otro tren, él conoce un poco más que yo, de otro tren que puede correrlo. La gente lo está pidiendo a grito, la gente se está sumando a la asociación civil de forma... Bueno. Hicimos el otro día en Empalme Lobos, tuvo una mateada, una repercusión bárbara, no pensé que iba a tener esa repercusión, y bueno, donde sencillamente y humildemente pedimos que siga el tren, que vuelva el tren, que ellos se graben, porque el tren es sinónimo de pueblo, donde los más necesitados, el pueblo pobre, lo necesita. Es sinónimo de soberanía también, porque no... Poner el tren en cualquier lugar del país es como poner una bandera, poner la bandera del país. Sin duda. Así que este domingo, 16 horas, vamos a ver con Festival de Música también. Entonces vamos a vuelta. Domingo, 16 horas, ¿en dónde? En 25 de mayo, la estación 25 de mayo, con un festival de música. Perfecto. Donde también hemos invitado al intendente. Invitamos a todos a que tienen el compromiso. Todo lo que quiera, la Cámara de Comercio viene concejales. Está muy bien. Van a ser presentes. Bueno, el programa ha pasado volando. Hemos hablado, aunque no parezca, 40 minutos de reloj sin parar. Nos hemos quedado corto de tiempo porque la verdad que no abordamos casi nada de lo que teníamos que hablar. Así que obviamente los invitamos para... Con muchísimo gusto. Que vengan en otra oportunidad y puedan primero contarnos cómo fue lo del 25 de mayo. Bueno. Cómo viene el tema de la gente firmando para el que no se cierre el tramo de Bragado a Casares a Peguajó. Y para que nos cuentes vos, Víctor, este hermoso cuadernillo que me atrevo a decir que tengo en mis manos, que la gente no ve, pero que es un proyecto integral en el cual vos te basaste con la tesis para recibirte de licenciado en administración. ¿Te parece? Sí. Y lo podemos charlar tranquilo. Bueno, Juan, ha sido otro programa. Son las 19:57, hora de retirarnos. Como siempre nos despedimos. Abrazo peronista. A cada momento estamos a tu lado. Estamos